como ustedes pueden visualizar, está el cuestionario que se ha preparado para el examen de física del segundo quimestre. Hay una parte teórica y también hay una parte que corresponde a problemas. La parte teórica, la primera pregunta dice, en el movimiento circular, ¿cuándo ocurre la aceleración tangencial y la aceleración normal o centrípeta? Eso invita a revisar las diapositivas y los contenidos que usted tiene en el libro. Está llegando Daniel Castro, como siempre, atrasado. Castro. Entonces usted puede recurrir a las diapositivas. Por ejemplo, está hablando de aceleración tangencial y aceleración normal. Lo va a encontrar en esta clase. Ahí está, aceleración angular. Ahí la tiene, aceleración tangencial y aceleración normal en una curva. A la pregunta ¿cuándo? Usted responde en aceleración tangencial ocurre cuando el vector velocidad lineal cambia de módulo, mientras que en aceleración normal o centrípeta ocurre cuando el vector velocidad lineal cambia de dirección al describir una curva. Y ahí termina la respuesta. Entonces ustedes ven que tienen que revisar diapositivas porque todas las preguntas están referidas a lo que se ha expuesto en clase. Tengan en cuenta eso. Entonces volvemos al cuestionario. La segunda, ¿cómo se define la aceleración angular en el movimiento circular? También la tenemos en una diapositiva. Arleni Zapata está llegando, interrumpiendo. A ver, decía cómo se define la aceleración angular en el movimiento circular. Entonces usted revisa la diapositiva de aceleración angular. Ahí la tiene. Se define la aceleración angular como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Lo demás, si usted quiere, lo agrega y si no, pues ya tiene la parte de la definición. Eso es para la segunda pregunta. Vamos al cuestionario otra vez. Tercera pregunta. Para determinar la aceleración tangencial en forma vectorial, ¿qué magnitudes físicas intervienen en el producto vectorial? Bueno, usted puede regresar a las diapositivas o si usted ya conoce, le escribe. ¿Qué magnitudes físicas intervienen? Intervienen la aceleración angular y el radio vector. ¿Sí? Intervienen la aceleración angular y el radio vector. Y contestó la tercera pregunta. La cuarta pregunta. ¿Qué magnitudes físicas se mantienen constantes en el movimiento circular uniforme? MCU es movimiento circular uniforme, recuerde, ¿no? Si usted sabe, pues ya las contesta y si no, vaya a las diapositivas. La respuesta en este caso se mantienen constantes la frecuencia y la velocidad angular, que sería la respuesta a la cuarta pregunta. La frecuencia y la velocidad angular. Al menos esas dos, ¿no? Otra de las magnitudes que ahí también está relacionada con la frecuencia es el periodo. Entonces usted puede ser un poco específico diciendo periodo, frecuencia y velocidad angular, que sería lo completo. Pero si usted responde solo frecuencia y velocidad angular, está correcto, porque la frecuencia está relacionada con el periodo. La quinta,
¿Qué magnitud física se mantiene constante en el movimiento circular uniformemente variado? Allí tiene que revisar la diapositiva o si la conoce, pues responda. La magnitud física que se mantiene constante en este movimiento es la aceleración angular. Aceleración angular. Todo eso está pasado en diapositivas. Usted debe revisar. Pregunta 6. Enlistar 5 ejemplos que se relacionen con movimiento circular. Ya, esto es de su propia iniciativa. ¿Qué ejemplos usted ha visto en su vida cotidiana que realizan movimiento circular? Usted puede decir el movimiento de las aspas de un ventilador, el movimiento del volante de un vehículo, el movimiento de las ruedas de un vehículo, el movimiento de la bicicleta, el movimiento de la rueda moscovita, bueno, el movimiento de las manecillas de un reloj. Todo eso son movimientos circular, o sea, la que describen una circunferencia. Pregunta 7. ¿De qué estudio se ocupa la dinámica traslacional? Eso también está en diapositiva. Veamos si hay que compartir en este momento. Ahí está, dinámica traslacional, que es la parte de la mecánica clásica que se ocupa de estudiar las causas que provocan el movimiento de los cuerpos. O sea, ¿de qué se ocupa? De estudiar las causas que provocan el movimiento de los cuerpos. Si usted responde hasta ahí, eso está correcto. Ya, si hay otra pregunta ¿qué magnitudes se estudian en dinámica traslacional? Entonces ahí está detallado: masa, peso, fuerza, variación de velocidad, aceleración, desplazamiento y tiempo. Eso en caso de que hubiera otra pregunta que explique las magnitudes que intervienen en dinámica traslacional o qué magnitudes se pueden determinar. Bueno, ustedes ven que están en diapositivas. Volvemos al cuestionario. Pregunta 8. Respecto a las ideas del reposo y del movimiento de cuerpo, ¿qué pensadores o científicos son nombrados por la física? También explicamos eso, ¿verdad? Fue Aristóteles, ¿quién más? Galileo y Newton. También está en diapositiva. Si ustedes tienen tiempo, pues van y revisan en las diapositivas. Veamos. ¿Dónde está eso? Esto no sería, porque está hablando de aceleración. En la 10, en la 12. Aquí debe estar. Ahí está. Galileo, Aristóteles, Galileo y Newton. Esos son los pensadores y físicos, ¿verdad? Entonces usted ve que están todas las preguntas en función de diapositivas que se han pasado o se han explicado en clase. Vamos al cuestionario nuevamente. De manera general, la pregunta 9, ¿cómo se define y se representa una fuerza? También está en diapositiva. A ver, la fuerza, ¿qué es? Es toda acción que puede deformar a un cuerpo, fracturarlo, o puede hacer que cambie la velocidad de un cuerpo, ¿no? O modifique la velocidad de un cuerpo. Siempre se lo representa a través de un vector, porque es una magnitud vectorial. Bueno, esa es la idea. Usted puede redactarlo con sus propias palabras, pero la idea central es que una fuerza es toda acción que puede modificar la velocidad de un cuerpo y se la representa
a través de vectores. Esa es la idea central. Pregunta 10. ¿Cuáles son los nombres de las 3 leyes dinámicas de Newton? Eso es fácil, ¿verdad? Son 3 leyes. La primera, ley de la inercia. La segunda, ley de la fuerza en movimiento acelerado. Y la tercera, ley de la acción y reacción. Son 3 leyes, ¿no? Ley de la inercia, ley de la fuerza en movimiento acelerado y la tercera, ley de la acción y reacción. Todo eso también está en diapositiva. Pregunta 11. En resumen, ¿qué sostienen cada una de las leyes dinámicas de Newton? Entonces le está diciendo que explique qué sostiene cada una de las leyes. La primera es la ley de la inercia. ¿Qué sostiene esta? Que todo cuerpo tiende a estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúan fuerzas externas que modifiquen el estado. Es decir, que un cuerpo que cumpla con la ley de la inercia no debe tener la acción de fuerzas externas, porque si hay fuerzas externas, modifican el estado de reposo o el de movimiento. Porque este principio habla que todo cuerpo o está en reposo o está en movimiento. No hay dos situaciones distintas a esa, ¿no? Si está en reposo es porque no actúan fuerzas externas. Y si está moviéndose y lo hace en forma rectilínea y uniforme, es porque no actúan tampoco fuerzas externas. La segunda ley se refiere a la ley de la fuerza en movimiento acelerado. Newton estudió pues la fuerza en un movimiento acelerado. Entonces llegó a la conclusión de que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Esa fuerza que él explicó es la fuerza resultante. Si es que hay varias fuerzas, debe haber una fuerza resultante y siempre esta equivale al producto de la masa por la aceleración. Y la tercera ley, la ley de acción y reacción, se refiere a que para toda acción existe una reacción. Es decir, si usted aplica una fuerza a un cuerpo, debe esperar que ese cuerpo que recibe la fuerza acción responda con una fuerza igual y en sentido opuesto, que se denomina reacción. Hay muchos ejemplos que demuestran eso. Eso es en resumen las 3 leyes, ¿verdad? Que habíamos mencionado, leyes de Newton. La pregunta 12 dice, enlistar los nombres de 5 fuerzas cotidianas. También está en diapositivas. Usted puede revisar eso. Vamos a ir a las diapositivas para que usted vea que sí están. Fuerzas cotidianas, ¿no? Ahí está la definición de fuerza, las 3 leyes de Newton, la ley de la inercia, ley de la fuerza, un gráfico, ley de la acción y reacción. Ahí están las fuerzas cotidianas. 5 fuerzas, justo las que le piden. Peso, fuerza normal, fuerza de rozamiento, tensión y fuerza centrípeta. Fuerzas cotidianas son estas, ¿no? Las que usted ve normalmente en una actividad en la naturaleza, ¿no? Cualquier actividad que realice la persona o una máquina. En todo caso, son fuerzas cotidianas. Volvamos al cuestionario. La pregunta 13. ¿Para qué se utilizan los diagramas de cuerpos libres? Hemos hablado en las últimas clases de eso. Se utilizan para representar las fuerzas que intervienen en una estructura o un sistema de fuerzas, ¿no? Esto lo hace el físico
o el ingeniero, ¿no? Que está analizando un sistema de fuerzas y allí grafica cada una de las fuerzas. Eso se llama diagrama de cuerpo libre. También lo tiene en diapositiva. Usted busque y lo va a encontrar. Aquí va a encontrar, por ejemplo, cada una de las fuerzas cotidianas. Y ahí está el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama del cuerpo libre? Es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Puede ser una estructura, un puente, un libro que está apoyado en un escritorio, una escalera que está apoyada en el piso y en la pared. Hemos visto eso, ¿no? Se puede representar las fuerzas a través de un diagrama del cuerpo libre, que es nada más que una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan. Bueno, eso lo hemos visto en los últimos problemas también. Vamos a ir nuevamente al cuestionario. Luego viene cómo se define a la fuerza de rozamiento en el deslizamiento. Fuerza de rozamiento también se llama fuerza de fricción. Es una fuerza contraria al deslizamiento o al movimiento del cuerpo. Siempre aparece en las superficies ásperas o rugosas de contacto entre un cuerpo y la superficie que lo sostiene. Por ejemplo, si usted tiene un libro y esto lo arrastra o lo desliza a otro punto del escritorio, va a haber una fuerza de rozamiento. Entonces, una fuerza de rozamiento es aquella fuerza que aparece entre las superficies de contacto, que generalmente son ásperas o rugosas, y está siempre dirigida en sentido contrario al movimiento o al desplazamiento. Pregunta 15. Conceptualmente, ¿en qué se diferencian el peso de un cuerpo de la fuerza normal? A ver, conceptualmente hay diferencia. El peso es una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿no? Nosotros como ser humano, los animales o cualquier objeto tiene un peso. Siempre se lo representa con un vector dirigido hacia el centro de la Tierra, hacia el piso, en todo caso, del que se encuentra la persona o el objeto. Eso es el peso. Y la fuerza normal, en cambio, es aquella fuerza que aparece en forma perpendicular a la superficie de contacto. Es aquella fuerza que sostiene al cuerpo. Por ejemplo, si usted tiene sobre una mesa un objeto, un libro, una calculadora o cualquier otro objeto, este tiene un peso que está dirigido hacia abajo, hacia el suelo, mientras que la fuerza normal es contraria al peso, si es que la superficie es horizontal, ¿verdad? Y representa la fuerza que sostiene o hace la superficie para sostener al cuerpo. Eso es conceptualmente. También usted encuentra eso en diapositivas. Lo podemos ver. Veamos dónde está esa diferencia. A ver. Ahí está el concepto de fuerza de rozamiento. Ahí está fuerza normal. Es aquella fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Y ahí está la representación gráfica. La letra N es normal. Y el peso, en cambio, es hacia abajo, hacia el suelo. Ahí está la caída de una manzana. Es una magnitud que equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso de un cuerpo se representa con un vector aplicado en el centro de gravedad del mismo y dirigido hacia el centro de la Tierra o del planeta donde se encuentra. Hablando de la Tierra, pues es un vector que se dirige hacia el centro de la Tierra. Es la causa por la que un cuerpo cae, ¿no? Porque el peso no es otra cosa que una fuerza de atracción de la Tierra sobre el objeto. Si hay una superficie de apoyo, pues entonces esa superficie en cambio hace
una fuerza normal, es decir, perpendicular a la dirección de la superficie, aparece una fuerza que detiene o sostiene al cuerpo, que tiene su propio peso. Muy bien, es la idea, ¿no? Usted puede redactarlo con sus propias palabras, pero no alejándose de la idea central. Muy bien, vamos a ir al cuestionario nuevamente. Estamos en la pregunta 15. Hasta ahí la parte teórica, creo que es suficiente para tomar una prueba. Va a salir alguna cosa de esos conceptos o de esos fundamentos teóricos en la prueba. Entonces hay que revisar todo eso. Problema de aplicación, modelos. No van a salir estos problemas, pero le va a servir de guía para resolver los que presente la prueba. Está el primer problema etiquetado con el número 16, o sea, hay la secuencia, y nos dice que sabiendo que la velocidad angular es menos 2i más 3j radianes por segundo y la velocidad lineal de 2j más 4k metros por segundo, hallar la aceleración centrípeta utilizando el producto vectorial y la regla de Sarrus. Todo esto hemos visto. Entonces, para eso hay que practicar. La próxima clase, pues vamos a dedicar un poco de tiempo a desarrollar estos problemas, pero los problemas ya vienen con una respuesta. Usted puede irse adelantando a ver si encuentra esa respuesta. Todos esos problemas tienen una respuesta. Usted puede ver. De tal manera que usted por sí solo, por su cuenta propia, puede ir avanzando. Y así usted me tiene preguntas. Profe, ¿usted va a subir las diapositivas que enseñó y esas preguntas Inukai para poder practicar? Claro, este es un video que estoy pasando ahorita, ¿no? Pero aparte de eso, yo le voy a pasar el cuestionario, ¿no? Para que tenga ahí. Ya las diapositivas ustedes las tienen en las clases anteriores, lo que tienen que revisar. Y están subidas en la misma plataforma Inukai, en clases pasadas. Tiene que revisar en qué clases son las que se visualizaron esas diapositivas. En todo caso, si hay problemas, aquí lo estoy dando a conocer. Practique, no espere el último momento, tiene tiempo para hacer. Me gustaría que se adelante. Sin embargo, tenemos otra clase cuando esta semana tenemos el viernes. El viernes tengo las dos primeras horas. Ahí podemos dedicar todo ese tiempo a desarrollar estos problemas. ¿Ok? Que le sirven como modelos. Aparte de tantos problemas que hemos desarrollado en clase y que le van a servir como guía. Usted tiene que estudiar. No deje para el último. No quiero perjudicar a nadie, pero si usted insiste, pues ya no me queda más que solamente garantizar la nota que ustedes obtienen. Hasta ahí la clase.